El incendio de Anaversa es un acontecimiento que afectó a la ciudad de Córdoba en el año de 1991. Entre los factores que contribuyeron a que sucediera este accidente están un número de irregularidades como la fabricación de plaguicidas sin la autorización, la obtención de licencias federales de manera dudosa y la mala ubicación del inmueble, la cual se localizaba en una zona central de la ciudad y estaba rodeado de viviendas. Para obtener más información sobre este suceso, acudimos al maestro Francisco Gómez Medina, quien fue testigo de este accidente y nos compartió su experiencia para complementar nuestra investigación sobre el incendio de la empresa Anaversa. Como el problema de Anaversa fue producto de la negligencia también de las autoridades por permitir que se estableciera en un lugar tan poblado una empresa como esta que manejaba productos peligrosos para la gente. Ese lugar de Anaversa antes, pues, fue un lugar que yo lo veía tranquilo, salvo en el momento en que el día que yo me tenía que ir a la escuela una tarde y me di cuenta que pues era un incendio muy fuerte, muy grande. La gente, como yo y mucha gente, no sospechaba que fuera a haber un problema tan grave en la ciudad. Tan grave en la ciudad porque esto se veía a muy lejos. El humo y el color de ese humo era rojizo, a veces cambiaba de tono. Era muy difícil poder percibir, y el olor tan penetrante. Yo creo que la gente que pasaba por esos lugares, sin querer, aspiró una gran parte de ese tipo de productos que ahí se estaban quemando. Siento que si a las personas se les capacitara un poquito más en el manejo y que esas empresas se ubicaran en las periferias de la ciudad, no hubiera sucedido el problema tan difícil, no hubiera sido un problema tan difícil y tan grave como sucedió. En la búsqueda de fuentes hemerotecas hallamos La Jornada, donde nos menciona que en México poco se habla de las emergencias químicas y los graves daños que resienten las comunidades cercanas, como fue el caso reciente de San Martín Texmelucan. Sin embargo, en nuestro país ocurrieron 9, más del 15%, de las 55 emergencias químicas más graves registradas en el mundo hasta 1993. Mucha gente en ese entonces también, los carros van repletos de personas que viajan hacia aquellos lugares. A mí me tocó observar el problema cuando iba yo en el autobús, pero no llegué a pensar que fuera un problema que tuvo consecuencias muy graves para la ciudad. Es muy triste saber que esto trajo consecuencias difíciles y que aún se siguen viendo. Yo directamente no participé, solamente observé todo lo que estaba sucediendo. Yo me sentí también impotente porque uno no puede ayudar cuando uno no conoce nada de este tipo de cosas, porque no es uno preparado, no puede uno participar ni servir, y sobre todo es mejor hacerse un lado y no estorbar a las gentes que realmente conocen. Pero yo creo que en aquel entonces pocos de las personas que participaron conocían que este problema iba a ser muy grave también para la salud de ellos por todo lo que estaban respirando y por todo lo que estaban viviendo en ese momento. Este incendio, además de eso, ocasionó mucha polémica, ya que la forma en que se atendió el incidente no fue la indicada, pues los bomberos no estaban capacitados para atender un suceso de esa magnitud y los vecinos que querían ayudar dificultaban la acción de los bomberos. Porque este problema pues
tuvo difusión a nivel nacional y yo creo que internacional, porque la gente en Córdoba estábamos con las manos atadas. Yo sí conocí gentes que afectaron, incluso hay una persona que era bombero y que fue mi padrino de bautizo, y que con el tiempo supe que él murió de cáncer. Él estuvo ahí, él era un bombero voluntario, como muchos de ellos. Conocía a varios, conocía a varios señores ahí que murieron en ese accidente. Bueno, no murieron en el accidente, sino a consecuencia del accidente de cáncer. Unos eran los señores Barrientos, mi padrino, el señor Carrión, que vivía aquí en la calle 17 y avenida 11 y 9. Pues sí, lo considero mi familia porque sí, bueno, fue mi padrino de bautizo. Y a los otros señores porque los conocí porque ellos tenían una reparadora de calzado en la calle 22. En la calle 22 y avenida 1 ellos vivían ahí. El señor también eran bomberos voluntarios. Eran gente que no recibía ningún salario, que nada más iba y auxiliaba de alguna manera, y trataban ellos de hacer lo más que podían con lo escaso que tenían para poder hacer o poder combatir ese incendio. Y al final, ya ven, también les costó la vida porque desafortunadamente las consecuencias se vinieron a dar con el tiempo. Bueno, los personajes principales ahí fueron las gentes, las dueñas de la empresa, el gobierno en su momento, y todas aquellas personas que de alguna u otra manera, empleados, trabajadores de ahí, yo creo que salían también muy afectados. Muchas fueron las personas que se nombraron, pero pocas fueron las personas que dieron la cara para responder por este accidente. Bueno, yo creo que todas las empresas, cuando manejan productos peligrosos, sí deben de darle la capacitación adecuada a los trabajadores para que ellos sepan lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Las inconformidades con respecto a esta fábrica eran demasiadas, ya que desde el inicio de su operación los vecinos tenían quejas de malestares en vías respiratorias, causadas por los olores que desprendía. Los residuos líquidos eran canalizados al drenaje local, así como los residuos sólidos eran llevados al basurero municipal. Pues la reacción del gobierno fue muy pasiva, yo creo que hasta indiferente, porque al final ellos también se lavaron las manos y no hicieron nada por sancionar a esa empresa. No se hizo nada, no se sancionó a la empresa. Gran parte de la culpa también es del gobierno, porque ellos son los que manejan los permisos para la instalación de empresas como de este tipo y en muchos lugares. Cada año en Córdoba hay gentes que hicieron suyo el problema, como aquí en Córdoba hay una señora que se llama la señora Rivadeneira, que ella junto con mucha gente se hacen actos en donde se conmemora, en donde se recuerda a todas aquellas gentes que se enfermaron y que murieron, y se hacen actos donde se prenden velitas, donde la gente trata de consolarse a través de este tipo de actos por este problema que sucedió. Desgraciadamente se lucha y se lucha y se lucha, pero mientras haya compadrazgo, mientras haya esos contubernios entre el gobierno y empresas que tienen este tipo de productos, va a ser muy difícil. Como un dato curioso, es que la empresa antes de la explosión contaba con licencias federales de ambiente y de salud, aunque claramente no cumplía con los requisitos necesarios para operar, razón por la cual las autoridades de agricultura le habían negado a los mismos. Finalmente, podemos concluir que la experiencia que tuvo el entrevistado por el suceso del incendio de la fábrica de Anaversa fue muy interesante,
pues además de ser testigo del acontecimiento, ofreció un punto de vista crítico al contar las irregularidades que hubo y sigue habiendo varios años después de ocurrir el hecho. Por ejemplo, la falta de capacitación de los bomberos para atender el incidente o lo que se quiere hacer con el local que albergó a la fábrica, ya que por los materiales que manejaba y la falta de regularización que había, varios vecinos del lugar se enfermaron de cáncer. Lo que llamó la atención del testimonio fue que en el momento en que sucedió, al igual que varios vecinos, no estaban conscientes de la magnitud de las consecuencias de este acontecimiento, las cuales terminarían afectando a sus conocidos. Este relato ayudó a confirmar lo que se había investigado en periódicos y revistas anteriormente, sobre la negligencia de poner una fábrica en la zona centro de Córdoba, así como la falta de capacitación del cuerpo de bomberos para atender este tipo de incidentes. También se vio que a diferencia de los artículos conmemorativos publicados tiempo después, donde se relata con detalle el acontecimiento en el tiempo del suceso, se trató de restarle importancia para que la población se mantuviera en la ignorancia. Por último, este tema ha mostrado que si no se toman precauciones y la corrupción permite que fábricas sigan operando con negligencia, un suceso similar podría ocurrir nuevamente.